Entonces, en términos de ítems, en PISA tenemos, los ítems todos tienen un estímulo, una pregunta y una guía de respuesta. Y este es un ítem. No voy a entrar en detalle en esta pregunta en particular, pero la estructura en general está este estímulo que genera el contexto, que en general está aplicado a una situación concreta, del cual vienen 3 preguntas. En este caso son 3 preguntas de opción múltiple, A, B, C o D, donde hay una respuesta correcta. Pero en PISA tenemos otros tipos de preguntas también. Está la opción cerrada, como la que vimos anteriormente, una opción cerrada compleja, pero también preguntas abiertas, donde los alumnos tienen que responder y mostrar el desarrollo. ¿Y por qué nos interesa esto? De nuevo, volviendo a la concepción en términos de matemáticas, que la entendemos como un proceso. Entonces, a través de una respuesta abierta en lectura, podemos ver cuál es la comprensión que está ocurriendo detrás. A través de una pregunta abierta en matemáticas, cuál es el proceso, el raciocinio que ocurrió detrás para pasar de la situación real al modelo matemático, a la respuesta y de vuelta a la situación real. Esto es muy lindo y funciona bien, pero, y aquí Ismael y Liz también, es un dolor de cabeza para nosotros para corregir estas preguntas, porque requiere el valor de las preguntas abiertas es porque podemos capturar mucho mejor el nivel de raciocinio que está ocurriendo, pero significa que cuando corregimos estas preguntas tenemos que anticipar y saber ubicar cada uno de estos racionamientos en una escala, básicamente. Que también, y de vuelta, como el valor que tiene esta reflexión al desarrollar ítems, obliga a especificar, bueno, qué es el resultado deseable en términos educativos. Y esta es una pregunta abierta, por ejemplo, donde se le pregunta a los alumnos aplicar conceptos básicos de diámetros y área de círculos. Pero en vez de preguntarle cuál es la respuesta correcta, cuál de estos 2 círculos tiene un área en particular, le pedimos que raciocine y muestre todo su desarrollo. El proceso del desarrollo de ítems parte con el desarrollo del marco teórico, que empieza 6 años antes de la evaluación. Y luego, una vez que se finaliza el marco, se pueden empezar a generar ideas. Una vez que la cancha está rayada, bueno, se empieza a jugar. Y ahí, unas primeras ideas empiezan a ser desarrolladas por desarrolladores profesionales de ítems, como los que van a conocer en el transcurso de la jornada, pero también por sugerencias de países. Y alrededor del, si no me equivoco, el 40% de las preguntas en lectura fueron preguntas que fueron sugeridas por los países mismos. ¿Y por qué nos interesa esto? De nuevo, PISA es un estudio colaborativo, el valor que tiene de la participación de los países nos permite que el instrumento sea más aplicable a cada uno de los contextos. Y después viene un proceso largo, muy largo de revisión y revisión y revisión y revisión. Primero se revisan los ítems que se desarrollaron en estas primeras ideas, después se evalúan individualmente en paneles de estudiantes, donde en ciertos países, una selección de países que creo que el año pasado fue Alemania, Chile y creo que no sé si en Australia también, bueno, no me olvido, pero en algunos países se hacen unos talleres donde le pedimos a los alumnos que respondan en voz alta y vayan diciendo qué es lo que van pensando cuando están respondiendo a la pregunta. Hacemos entrevistas individuales y grupales y según eso empezamos a evaluar si el ítem que habíamos concebido y teóricamente se ajustaba a tales y tales conceptos y medía tales y tales procesos, en realidad está ocurriendo. Según esos resultados, se revisa nuevamente el ítem, se hace un piloto local, después un panel internacional donde se evalúan nuevamente y se revisan esos ítems. Se pilotean internacionalmente para asegurarse que las propiedades que vimos localmente se mantienen internacionalmente y que el ítem funciona de manera parecida entre hombres y mujeres en distintos países. Y finalmente una revisión final para la inclusión en el estudio final. Entonces, de todos los ítems que entran en el proceso de revisión, van cambiando, se van mezclando y muchos se van eliminando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si están midiendo lo que queremos medir, si están efectivamente midiendo eso,
y logramos calibrar el estudio para medir todo el marco que esperamos medir. También creemos que hay valor en analizar una pregunta individual. Los ítems no miden solamente los contenidos que quieren medir. Podemos tener un ítem que mide áreas de círculo, pero no mide solo eso, sino también los distintos tipos de preguntas, al ser abiertas, cerradas o de respuesta múltiple compleja, miden distintos tipos de habilidades, distintas formas de razonar y usar el conocimiento. Y aquí un ejemplo que tenemos es los estudiantes japoneses, si bien rinden muy bien en matemáticas y en lectura, tienen mucha mayor dificultad con las preguntas abiertas que con las preguntas de opción múltiple. Y uno debería decir, bueno, las dos son preguntas, están viendo el mismo contenido, ¿por qué? Bueno, porque el proceso, el raciocinio que hay detrás es distinto. Y este resultado ha motivado a las autoridades en Japón a llevar adelante reformas que modifican la pedagogía en el aula. De motivar a mayor discusión, a motivar que haya mayor reflexión sobre cuál es el proceso cognitivo detrás de cada pregunta. También vemos que las mujeres tienen menor dificultad en las preguntas abiertas. Y recientemente hemos empezado a hacer análisis con preguntas individuales, pero midiendo cuáles son su predictibilidad a largo plazo. Es decir, ¿qué tipo de preguntas son las que mejor predicen si los alumnos van a entrar a la universidad, si los alumnos van a salir de la universidad y encontrar un empleo? Y claro, uno puede decir las preguntas más difíciles, pero no nos interesaba la dificultad de las preguntas. Si los alumnos pueden responder las más difíciles, bueno, quizás son mejores en matemáticas y eso les da acceso a todo esto. Pero no nos interesaba la dificultad de la pregunta, sino las características y los contenidos. Y vemos que las preguntas que requieren a los alumnos la capacidad de comprender e interpretar la información, pero cuando está en un contexto no familiar, esas son las que mejor predicen. Cuando un alumno se lo invita a situarse en una situación que no conocen, pero que es real, y logran aplicar el conocimiento a esa situación, ahí ese tipo de pregunta, ese tipo de raciocinio, ese tipo de conocimiento es el que mejor predice el éxitos futuros. También son las preguntas que en matemáticas en el año 2003, por ejemplo, estas son las preguntas que tienen relación con estadísticas. ¿Por qué? Porque invitan la estadística como disciplina, se aplica a distintos contextos y cuando se aplica a contextos que no son familiares, obliga a usar la estadística como tal, no inferencias sobre una experiencia del alumno que sí ocurrió en verdad y puede utilizar su experiencia pasada. Cuando se le invita a estar en un contexto no familiar, se le invita a usar la estadística como estadística. También vemos que las preguntas que mayor valor tienen en predictibilidad futura son las preguntas que requieren que los alumnos estén reformulando su respuesta en el proceso. Son las preguntas que requieren un proceso largo, un proceso más complejo. Y una de las implicancias que tiene PISA, o el marco, más que PISA como evaluación, sino el marco y la forma en que entendemos la pedagogía, es qué nos puede decir sobre lo que ocurre en la sala de clases, sobre cómo tiene que llevarse a cabo la docencia. Esto lo obtuve de un informe que sacaron las autoridades irlandesas y distribuyeron a sus profesores. Y parten de la base del marco teórico y empiezan a evaluar, bueno, el marco teórico de PISA es tal, las preguntas son de esta estructura, qué tipo de habilidades son las que debemos desarrollar en nuestros alumnos y qué tipo de pedagogías son las que deberíamos fomentar para que los alumnos logren los objetivos que PISA señala. Entonces, como no son la repetición de fórmulas y materias, la pedagogía tradicional que entendemos, que yo recibí en Chile o que quizás reciben ustedes aquí en España, de un profesor dictando durante toda la hora, permite sí fomentar que los alumnos rindan bien en pruebas de repetición de conocimiento, pero no así en evaluaciones o en entender la educación como aplicación de conocimiento a situaciones reales. Y en términos prácticos, ¿qué implica en la sala de clase esto? Uno, una enseñanza más interactiva, discutir los problemas en su solución, y no solamente en cómo llegamos a la solución del problema, sino la implicancia que tiene esa aplicabilidad.
Reducir la repetición, porque desincentiva la aplicación de conceptos y la independencia de cada alumno en la resolución de los problemas. También utilizar ejercicios con contexto del mundo real, y esto es parte de lo que van a hacer ustedes hoy y mañana. También promover el aprendizaje a través de la solución de problemas, siempre anclados a un contexto real. Y utilizar el lenguaje en todas las materias. La matemática como tal, cuando se entiende en términos de que debe ser aplicada a un contexto real, requiere eso, pasar de la situación real al modelo matemático y de vuelta, requiere el uso del lenguaje. Entonces, la invitación que hacían estas autoridades irlandesas era a no, en las clases matemáticas, por ejemplo, no despreciar el uso del lenguaje, usarlo y tomarle uso, porque toda la solución de problemas requiere el uso de habilidades lingüísticas. Y como último punto, quería adelantarles que en PISA estamos desarrollando un nuevo proyecto que es PISA para centros educativos, que es una evaluación para escuelas basadas en PISA. Y es una evaluación que cada escuela puede libremente implementar en su escuela para saber cómo le va en PISA, en el contexto internacional, pero también en las materias que evaluamos. Entonces así el PISA deja de ser un estudio a nivel de países, sino también permite una evaluación que cada escuela puede implementar libremente. Y la entendemos como lo entendemos cualquier evaluación, una herramienta de apoyo a los esfuerzos de los centros educativos, de los administradores, por realizar comparaciones, por evaluarse en las competencias que nosotros consideramos relevantes, siempre con el objetivo de mejorar, nunca de castigar o de evaluar porque sí, sino de evaluar para generar una reflexión para mejorar las prácticas educativas y mejorar la calidad. Entonces, con esta evaluación pretendemos brindar a cada escuela los resultados en las competencias, conocimientos, pero también las actitudes y las disposiciones de los alumnos hacia el aprendizaje. En PISA nos interesa bien el nivel de competencias en matemáticas, lectura y ciencia, pero también cómo los alumnos viven su aprendizaje y cuál es el nivel, el clima escolar dentro de la escuela. Entonces, esto es PISA para centros educativos, pero también nuestra forma de entender las evaluaciones es una herramienta de apoyo a los procesos de comparación, una herramienta que brinda información útil, comparable a PISA, que ayude a generar estas reflexiones y discusiones sobre cuáles son las prácticas que mejoran la calidad, y una herramienta que permite estar disponible para generar información y generar políticas y reformas que avancen a la mayor calidad. No pretende, y esto es un no tajante, porque creemos que puede ser usado de esta forma, una prueba que influya en las prácticas docentes cotidianas. De nuevo, nos asusta mucho que cuando se usan las evaluaciones se empiece a enseñar para que nos vaya bien en la prueba. Ese no es el objetivo de evaluarse. Hay que ser más amplio y tener una noción un poco más amplia que eso. No pretende ser una alternativa a la prueba nacional, porque son distintos los objetivos. Tampoco es una herramienta para que un establecimiento diga, nosotros estamos al nivel de Finlandia, vengan todos para acá. No, la idea es evaluar para generar discusiones y promover la calidad. Entonces, a cada escuela que participa se le entrega un informe en el que se le entregan los resultados, pero también una discusión sobre el clima de aprendizaje, comparaciones con otros centros de su país y comparaciones internacionales.